Cuando un plan de ventas está mal elaborado, de pronto se genera una alerta de un posible fracaso en la gestión comercial. Digo posible para no exagerar, pero muy probable. ¿Cómo va tu plan de ventas? Estamos en momentos de elaborar el plan de ventas para el próximo año. Muchas veces nos paralizamos y dejamos de hacerlo, de hacer ese plan tan importante, porque tenemos muchas dudas. No las resolvemos y seguimos postergando y cuando ves ya es enero y ya es febrero y terminamos haciendo un plan de 8 meses. El plan de ventas es crucial para lograr buenos resultados. Es una anticipación de todo lo que vas a hacer o todo lo que va a hacer tu equipo comercial en el siguiente periodo. Y no hacerlo implicaría vender de forma reactiva e incluso a ciegas, a la suerte. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas, experto en vendedores y en dirección de vendedores. Y este canal está hecho para ti que me sigues o para ti que acabas de llegar a él, para que aprendas a dirigir vendedores. Todo el contenido de este canal está dirigido a líderes comerciales que tienen a su cargo un equipo de ventas, un departamento comercial incluso. Como podrás ver en el canal, te invito a que conozcas, si eres nuevo, ya hay más de 285 videos relacionados con este tema. Así que si estabas buscando ese lugar en donde te puedan orientar sobre cómo dirigir vendedores, este es el lugar. Y bien, pues vamos a hablar del plan de ventas. Como te decía, en muchas de las veces hay dudas, y a veces son dudas elementales, a veces no tanto, sobre cómo elaborar un plan. Y cuando no tenemos esas respuestas, nos paralizamos o lo postergamos. Hoy te quiero hablar de 10 respuestas a 10 preguntas relacionadas con el plan. Cada una de estas te va a ir orientando para que sepas exactamente cómo y cuándo tienes que hacer tu plan. Y vamos a empezar por las preguntas más elementales. La primera de ellas es, ¿quién tiene que hacer el plan? ¿Quién tiene que hacer el plan de ventas? Y es que aquí la respuesta depende mucho del tamaño de la organización, de la organización comercial, de cómo está integrada toda la parte comercial. Si estamos hablando de una MIPYME, una pequeña empresa, una micro, seguramente el plan lo tiene que hacer el dueño, porque el dueño normalmente es el gerente y quien dirige la empresa. En esos casos, a veces el propio dueño es el que dirige a sus vendedores o tiene un jefe de ventas o un gerente de un nivel más bajo propio de una fuerza de ventas tan pequeña. A veces esos gerentes pueden hacer el plan, de hecho son los que lo tienen que hacer, respondiendo a la pregunta concreta. Pero insisto, a veces dependiendo de la organización, lo hace el dueño, lo hace el director general o lo hace el director comercial si estamos hablando de una empresa con una estructura bastante robusta. Pero yo diría en conclusión que lo tiene que hacer quien esté al frente del equipo comercial. Y no hablo de nivel supervisión, hablo del responsable total de la fuerza de ventas del departamento. Bien, segunda pregunta, ¿con qué frecuencia se elabora el plan? Y aquí los criterios están cambiando. Muchas empresas ya no quieren ni siquiera hacer su plan anual, porque dicen que ya nada es seguro y que para qué hacer cuentos y sueños. Yo no lo vería tanto así. Yo recomiendo que sea cada año, pero con revisiones mensuales. Hay quienes dicen, no, yo lo quiero hacer cada medio año o cada trimestre, cada bimestre o incluso cada mes. La decisión es tuya, siempre y cuando trates de anticiparte lo mejor posible, porque un plan finalmente es la anticipación de lo que vamos a hacer. Entonces, si quieres ir haciendo un plan cada mes, no creo que estés viendo a 3 meses o a 5 meses o a 6 meses de distancia. Así que yo recomiendo que sea anual. ¿Cuándo se debe elaborar el plan? Esto va de la mano con la respuesta anterior. Si el plan es anual, debes hacer el plan noviembre, mediados de noviembre, incluso un poquito antes, para que sea un plan bien hecho. Como lo he dicho en otros videos, un plan no se hace en 1 hora, no se hace en 2, hay que dedicarle tiempo al análisis, al pronóstico, a todo lo que hay que hacer, a todo lo que haya que considerar, y entonces tienes que tener muy claro cuándo lo tienes que hacer. Si el plan es anual, hazlo por noviembre. Si el plan es semestral, hazlo en junio y hazlo en diciembre. Y así dependerá de con qué frecuencia lo hagas. ¿Cuál es el contenido del plan?
¿Qué debe de incluir el plan? Yo siempre esto lo respondo con una estructura a base de 4 partes. Un plan de ventas debe de tener una primera parte que es análisis. Análisis de todo lo que sucedió en el último periodo. Números, productividad, estrategias aplicadas, resultados, para que logres una primera gran conclusión. La segunda parte tiene que ver con definir objetivos y metas. Aquí es donde haces tus objetivos, donde defines tu pronóstico, tu presupuesto y lo que piensas lograr, para que entonces pases a la tercera parte que tiene que ver con la estrategia. ¿Cómo le voy a hacer para lograr esos objetivos y metas? Y finalmente la última parte es cómo voy a organizar todas estas acciones. Esas son las 4 partes que yo te recomiendo que consideres para el contenido. Y tú sabrás en cada parte el nivel de profundidad. 5. ¿Debo de incluir acciones de marketing en mi plan de ventas? Muchas empresas, sobre todo pequeñas, tienen esa confusión. Y es que en muchos de los casos, marketing depende de ventas, de un gerente de ventas que coordina acciones de marketing y entonces el plan debe de incluir todo lo que es ventas y marketing. Cuando el área de marketing es más robusta, a veces es demasiado fuerte, sobre todo cuando son empresas grandes, pues muchas veces ventas es el que depende de marketing. Eso depende mucho de la organización. Sin embargo, si hablamos del promedio, del más del 95% de empresas que son pymes, pues yo diría que sí debemos de incluir en nuestro plan las acciones de marketing, lo que vamos a hacer para lograr los objetivos y metas. 6. ¿El plan de ventas es inamovible? ¿Es algo que ya no se puede tocar una vez que se hizo? No. Los planes de ventas, como muchos planes, son dinámicos. Tenemos que estarlo revisando, tenemos que estarnos asegurando que la estrategia y las acciones son las correctas. Y si vemos que hay tendencias muy marcadas, debemos hacer cambios a tiempo, porque muchas veces lo hacemos muy tarde. Así que los planes no son estáticos, por lo contrario, son dinámicos. ¿Cómo elaborar un plan de ventas de una empresa nueva que no tiene ningún dato? Eso también me lo han preguntado mucho. Bueno, aquí hay varias herramientas o varios criterios para poder determinar el pronóstico y todo lo que tú quieras determinar del plan. Y una es revisar el mercado, la competencia, lo que hace la competencia directa, qué vende, cuánto vende, hasta donde sea posible para que lo tomes como referencia. También se pueden hacer investigaciones de mercado, pruebas de producto y cualquier cosa que nos permita tener una predicción de lo más probable para poder hacer tu plan, ¿sí? Porque en los planes normales de las empresas, pues utilizan sus históricos, sus resultados para poder predecir si es una empresa nueva. No, tienes que buscar referencias. 8. ¿Quién debe calcular el pronóstico de ventas? Sería razonable pensar que si el gerente de ventas va a hacer el plan de ventas, él es el único que debe de hacer el pronóstico. Y la verdad es que yo siento que hoy en día no. Creo que tenemos que voltear y preguntar a nuestras áreas de logística, de almacén, de compras, a nuestro mismo equipo comercial, para que entre todos tratemos de contribuir con ideas y con estrategias para poder tratar de determinar ese pronóstico de ventas. Sí, si tú eres el responsable del área, tú tienes que guiar todo esto, tú tienes que tomar la última decisión junto con tu director, con el dueño, pero recomiendo que sea algo más colegiado, en donde se tome muy en cuenta, por ejemplo, al comprador, que sabe lo que le pide el cliente, al vendedor, que sabe lo que vende y lo que le compran, a logística e incluso a las áreas de compras. 9. ¿De qué extensión o de qué tamaño debe ser el plan? Aquí también depende mucho de ti. O sea, no se trata de hacer un plan de ventas de 45 hojas definitivamente, pero tampoco de una. A lo mejor de 4, a lo mejor de 8, depende de qué tan importante sea la información, en este caso, que vayas a manejar o presentar, para que de forma resumida puedas organizar un plan. Digo, puede ser 8, 10 hojas, 12 hojas, depende mucho de la empresa. Y finalmente, ¿cuánto se debe de invertir en las acciones que nos van a permitir lograr los resultados? Bueno, aquí si entramos ya a la parte de inversión, también hay una gran variedad de opciones y criterios. Si se trata de una pyme, pues podemos hablar de entre el 4 y el 8, 9, 10% de las ventas totales. La verdad es que la mayoría no lo hace así, la mayoría anda sobre el 5%. Hay algunas empresas, pymes, insisto, que necesitan el 10 o el 12 porque necesitan mucha actividad de marketing y otras menos. Cuando la empresa es mayor, entonces estamos hablando de
presupuestos del 3, del 2, del 1 o hasta del 1, menos del 1%. Pero lo que tienes que hacer es ver, uno, por un lado, que lo que vayas a invertir sea justamente lo que necesitas. No se trata de tirar dinero, ni tampoco se trata de amarrar el cinturón al grado de que no alcance a hacer nada. Ese presupuesto lo tienes que distribuir correctamente en el periodo, porque cuando no hacemos la última parte, que es organizar todo, podemos perder la noción de cómo distribuir la inversión y de pronto te acabas todo al principio del año y luego ya no tienes dinero. Bien, espero que estas 10 respuestas te sirvan para resolver algunas dudas al respecto del plan. Lo que sí es importante es que no lo dejes de hacer. Este es el momento de hacer tu plan. Hazlo bien, hazlo conscientemente, porque va a ser tu guía. El plan es un documento guía en donde establecemos anticipadamente todo lo que vamos a hacer. Y hoy en día, en donde los mercados son complicados, en donde tenemos ciertos fantasmas por ahí de recesión y de muchas cosas, tenemos que prepararnos bien. Y para eso es el plan. Así que manos a la obra y que tengas mucha suerte. Nos vemos en el próximo video.